Pasaje de regreso es una metáfora del regreso. La historia es la historia de una mujer que regresa a su lugar de origen después de 20 años de ausencia. Y regresa de una manera casual, de una manera que ella prácticamente no planea, por una visita al dentista. Y en ese itinerario que ella transcurre por aproximadamente 5 días, bueno, ella reconoce la ciudad, ve los cambios en la ciudad y empieza a recordar, también empieza a recordar historias del pasado. Y entonces el libro se divide en dos partes, las historias del presente y las historias del pasado. Y en las historias del presente son historias, prácticamente encuentros con la gente de la ciudad, como el taxista o gente que ella reconoce, gente del pasado, o simplemente recorriendo la ciudad. Y las historias del pasado son historias que revelan más lo que fue su vida en Lima. Las historias que empecé a escribir, empecé a escribir a raíz de regresar a Lima después de quizás aproximadamente 10 años. Y en ese regreso encontré que la ciudad había cambiado, o ya no encontré gente que esperaba encontrar al regresar. Y entonces fue una experiencia emotiva regresar después de tanto tiempo y encontrar esos cambios. Y en esa experiencia fue que empecé a escribir historias del pasado, pero que quizás empezaron de una manera autobiográfica, pero después la ficción tomó parte también de estas historias, una parte importante de estas historias. Comienzas el libro con una cita de Egelson, que dice: guardo de Lima una botella llena de lluvia y un puñado de arena en el pañuelo. A veces recuerdo la luz de su nublado cielo y la acaricio como se acaricia una perla en el bolsillo. ¿Qué es lo que guardas de Lima? Bueno, muchos recuerdos gratos, muchas historias y recuerdos entrañables. Y bueno, mis raíces están en Lima y en el Perú. Y bueno, es un lugar al cual cada vez regreso. Aprendo algo de mí misma. Cada vez que regreso aprendo algo de mí misma o descubro algo de mí misma. Y quizás en estos relatos hubo esa experiencia de descubrir algo de mí misma. A pesar de que fue una escritura que fue ficcional y fantasiosa a medida que transcurría el proceso de la escritura. ¿Qué espero que los lectores encuentren en Pasaje de Regreso? Sí. Que encuentren quizás intimidades y sentimientos
que son imperceptibles para los que regresamos, al lugar de origen. Generalmente cuando regresamos somos acogidos por nuestros seres queridos, invitados a celebraciones y puede ser una experiencia muy intensa, pero en medio de esa experiencia intensa, esa experiencia celebratoria, existen esas intimidades que son los encuentros con la gente común y corriente que vemos en la calle, la gente que quisiéramos conocer y no tenemos tiempo de conocer porque el tiempo es limitado, y esas experiencias íntimas de conectarse con un lugar lleno de recuerdos y de ese centro emocional que nos puede ayudar quizás a conocernos un poco más. Los que vivimos afuera, a veces vivimos de metas, vivimos de proyectos, y el regresar o el encontrar una historia como pasaje de regreso quizás pueda ayudar nos puede ayudar a evocar esa parte íntima que dejamos atrás.